Mis padres me exigieron abandonar la universidad para pagar los estudios de mis hermanos favoritos, pero cuando me negué y me fui de casa. Años después yo triunfé y ellos quedaron destrozados. Tengo 20 años. Estoy en segundo año de universidad estudiando psicología, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace 6 meses literalmente cambió toda mi vida, y todavía hay días en los que no puedo creer que realmente sucedió. Supongo que debería empezar explicando cómo era mi familia antes de todo esto, porque para entender por qué mis padres hicieron lo que hicieron, necesitas saber cómo funcionaba la dinámica en mi casa. Ya sabes, quién era el favorito y quién era básicamente invisible. Crecí siendo la del medio, entre Alexander, que tiene 24 años ahora y siempre fue el niño dorado de la familia, y Hannah, mi hermana menor que tiene 17, y era tipo la princesita perfecta que nunca podía hacer nada mal. Mi mamá siempre tuvo esta cosa rara donde todo giraba alrededor de Alexander, literalmente todo, y mi papá, que es abogado y supuestamente es una persona lógica y racional, básicamente apoyaba cualquier cosa que mi mamá decidiera. Yo era como el plan B de la familia, ¿me explico? La que estaba ahí por si acaso algo salía mal con los otros dos. Pero nunca la prioridad, nunca la que recibía atención o apoyo real. Cuando Alexander entró a la Facultad de Derecho hace como 3 años, mis padres estaban eufóricos, o sea, mi mamá literalmente lloraba de la emoción, y mi papá andaba contándole a todo el mundo que su hijo iba a ser abogado como él. Pagaron toda su matrícula sin pestañear. Le compraron un apartamento cerca del campus. Sí, un apartamento completo para él solo. Le dieron un carro nuevo, y hasta le pagaban los gastos mensuales para que no tuviera que trabajar mientras estudiaba. Con Hannah era parecido. Tenían este fondo de ahorro gigante para su universidad. La inscribieron en todas las actividades extracurriculares que se te ocurran desde que tenía tipo 5 años, clases de piano, ballet, francés, tenis, básicamente cualquier cosa que la hiciera ver más impresionante en las aplicaciones universitarias. Y luego estaba yo. No me malinterpretes, mis padres pagaron mi primer año de universidad, pero siempre con este aire de que me estaban haciendo un favor enorme, como si debiera estar eternamente agradecida por algo que le daban a mis hermanos sin pensarlo 2 veces. Nunca tuve clases extras de nada, nunca me preguntaron qué quería estudiar realmente, y cuando les dije que quería estudiar psicología, mi papá literalmente soltó una risa, y dijo algo como, bueno, al menos no es tan caro como medicina. Mi mamá solo comentó que esperaba que consiguiera un buen esposo que pudiera mantenerme, porque con psicología no iba a ganar mucho dinero, lo cual fue súper alentador, obviamente. La cosa es que yo siempre supe que no era la favorita. Eso estaba claro desde que tenía como 8 años, y mi mamá faltó a mi obra escolar porque Alexander tenía un partido de fútbol el mismo día, pero nunca pensé que llegarían tan lejos como lo hicieron. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir, todas las señales estaban ahí, pero supongo que una parte de mí todavía tenía esperanza de que me vieran como algo más que una empleada de la familia o una fuente de respaldo económico. Todo explotó en marzo de este año. Era un viernes por la tarde, y yo había vuelto a casa para el fin de semana porque necesitaba recoger algunas cosas y, la verdad, porque mi mamá había estado enviándome mensajes toda la semana diciendo que necesitábamos tener una reunión familiar importante. Pensé que tal vez iban a anunciar que se mudaban o algo así. No sé, cualquier cosa menos lo que realmente pasó. Llegué tipo 6 de la tarde y mi papá ya estaba en casa, lo cual era raro porque él nunca salía de la oficina antes de las 8, y mi mamá tenía esta cara seria que me puso nerviosa inmediatamente. Alexander estaba ahí también, sentado en el sofá con los brazos cruzados. Hannah estaba en su cuarto supuestamente haciendo tarea. Mi mamá me dijo que nos sentáramos todos en la sala porque teníamos que hablar de algo muy importante sobre el futuro de la familia, y yo me senté ahí pensando, ok, esto se siente súper formal y extraño. Mi papá empezó hablando sobre responsabilidades familiares y sobre cómo a veces todos tenemos que hacer sacrificios por el bien común, y yo estaba tipo, ¿a dónde va esto? Y entonces mi mamá soltó la bomba. Me dijeron que necesitaban que dejara la universidad. Así, sin más preámbulo ni nada, solo, Charlotte, necesitamos que dejes la universidad y consigas un trabajo de tiempo completo. Me quedé literalmente paralizada sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Y antes de que pudiera siquiera reaccionar mi papá, continuó explicando su lógica, que por cierto era la cosa más retorcida y manipuladora que he escuchado en mi vida. Resulta que Alexander necesitaba más dinero para la Facultad de Derecho, porque había decidido tomar cursos adicionales de verano, que él mismo eligió. Nadie lo obligó. Hannah iba a entrar a la universidad el próximo año.
y ellos querían enviarla a una universidad privada carísima, porque supuestamente era la mejor para su futuro. Y aquí viene la parte que todavía me hace hervir la sangre cuando lo pienso. Mi papá me miró directo a los ojos y me dijo que yo era la más adecuada para hacer este sacrificio, porque, y cito textualmente, tu carrera no es tan demandante, y puedes retomarla en cualquier momento, además ya tienes 2 años de créditos, así que no perderías tanto. Mi mamá agregó que era lo más lógico, porque Alexander estaba en un punto crítico de su educación, y Hannah tenía tanto potencial que sería un desperdicio no invertir en ella ahora, y que yo siempre había sido más independiente y capaz de arreglármela sola. ¿Puedes creerlo? Básicamente me estaban diciendo que dejara mis estudios, mis sueños, mi futuro completo, para trabajar y pagarles la educación a mis hermanos, porque ellos eran más importantes que yo. No era una pregunta ni una solicitud, era una expectativa, como si fuera obvio que yo debía estar de acuerdo porque así funcionaban las cosas en nuestra familia. Mi mamá hasta tenía una lista de posibles trabajos que yo podría conseguir, todos trabajos de oficina básicos, que no requerían título universitario, y me dijo que con mi personalidad seguro podría ascender rápido y hacer buen dinero. Me quedé ahí sentada en shock total, por lo que sintieron como horas, pero probablemente fueron solo unos segundos. Y lo primero que sentí no fue ni siquiera enojo, fue tipo una tristeza profunda mezclada con esta sensación horrible de confirmación, como si finalmente tuviera la prueba absoluta de que nunca había importado realmente para ellos. Alexander no dijo nada, solo miraba el piso evitando mi mirada, y yo pensaba, ¿en serio vas a quedarte ahí callado mientras te ofrecen mi futuro en bandeja de plata? Entonces mi papá, usando su voz de abogado que, probablemente funciona genial en la corte, pero que en ese momento solo me hizo querer gritar, empezó a explicarme por qué esto tenía sentido desde un punto de vista económico y familiar. Dijo que ellos habían hecho cálculos, y que si yo trabajaba a tiempo completo durante 2 o 3 años, podría contribuir significativamente a los gastos educativos de mis hermanos, y que después, cuando ellos ya estuvieran establecidos, yo podría volver a estudiar con su apoyo. Les dije, ¿ustedes quieren que ponga mi vida en pausa por años para pagar la educación de Alexander y Hannah? ¿Y se supone que debo estar agradecida por la oportunidad de volver eventualmente? Mi mamá se puso toda defensiva y empezó con el discurso de que la familia se ayuda mutuamente y que yo estaba siendo egoísta al ni siquiera considerar lo que estaban pidiendo, que ellos me habían dado todo durante 20 años y que ahora era mi turno de retribuir, como si mi existencia fuera una deuda que tenía que pagar. Les pregunté por qué Alexander no podía conseguir un trabajo mientras estudiaba, como hacen literalmente millones de estudiantes de derecho, o por qué Hannah no podía ir a una universidad estatal más económica, o por qué diablos yo era la única que tenía que sacrificar mis metas. Mi papá me dijo que estaba siendo dramática, y que no entendía las realidades de la vida, que a veces las decisiones difíciles tienen que tomarse por el bien mayor. Le dije que el bien mayor aparentemente nunca me incluía a mí, que siempre había sido la última prioridad, y que ahora querían que literalmente renunciara a mi futuro para financiar el de ellos. Mi mamá empezó a llorar, cosa que hacía cada vez que no conseguía lo que quería, y dijo que no podía creer que su propia hija fuera tan cruel y desagradecida después de todo lo que habían hecho por mí. Y ahí fue cuando algo dentro de mí simplemente se quebró, no en el sentido de que me derrumbé llorando o algo así, sino que de repente todo quedó súper claro, como si viera la situación completa por primera vez, sin las capas de manipulación y culpa que siempre habían usado para controlarme. Les dije, muy calmada considerando que por dentro estaba temblando, que no iba a dejar la universidad, que terminaría mi carrera con o sin su ayuda, y que si eso significaba que teníamos que terminar nuestra relación entonces que así fuera. El silencio que siguió fue tipo ensordecedor. Mi papá me miró como si le hubiera abofeteado, y mi mamá dejó de llorar inmediatamente, lo cual fue revelador en sí mismo porque mostró que las lágrimas eran puro teatro. Mi papá me dijo que si esa era mi decisión entonces que empacara mis cosas y me fuera, que no iban a mantener a alguien que no quería ser parte de la familia. Mi mamá agregó que si me iba no esperara ningún tipo de ayuda de ellos nunca más, ni dinero, ni un lugar donde quedarme, nada, que iba a estar completamente sola. Me levanté del sofá y subí a mi cuarto, o sea, el cuarto que había sido mío durante toda mi vida pero que aparentemente ya no lo era más. Empecé a empacar todas mis cosas, la ropa, los libros, las fotos, bueno, las pocas fotos donde yo aparecía porque la mayoría de los álbumes familiares eran de Alexander y Hannah, todo lo que era mío. Alexander apareció en la puerta en algún momento mientras yo metía cosas en cajas, y yo esperaba que finalmente dijera algo,
que se disculpara o que admitiera lo absurdo que era todo esto, pero solo dijo, «Lo siento, Charlie», y se fue, lo cual de alguna manera me dolió más que si no hubiera dicho nada. Tardé como 2 horas en empacar todo, y durante ese tiempo mis padres no subieron ni una sola vez a intentar detenerme o a hablar conmigo, lo cual también fue revelador porque mostró que realmente no les importaba si me iba o no, solo les importaba que hiciera lo que ellos querían. Bajé con 3 maletas grandes y algunas cajas, y mi papá estaba en su estudio, trabajando en la computadora como si nada estuviera pasando, y mi mamá estaba en la cocina preparando la cena, también actuando completamente normal. Les dije que ya me iba, y mi papá solo asintió sin siquiera voltear a verme, y mi mamá dijo algo como, «Espero que sepas lo que estás haciendo, Charlotte. Esto es tu decisión». Salí de esa casa con todas mis pertenencias. Llamé un Uber porque ni siquiera tenía carro propio. El carro que usaba era técnicamente de la familia. Y me fui con absolutamente ningún plan de qué hacer después. En el Uber finalmente me permití procesar todo y empecé a llorar. No por tristeza, tanto como por rabia, y por esa sensación horrible de haber perdido algo que tal vez nunca tuve realmente en primer lugar. Llamé a mi amiga Melissa del campus. Ella y yo habíamos tomado varias clases juntas y nos habíamos vuelto cercanas durante el último año, y le expliqué muy vagamente que había tenido un problema familiar grave y que necesitaba un lugar. ¿Dónde quedarme esa noche? Melissa ni siquiera dudó. Me dijo que fuera a su apartamento inmediatamente. Ella vivía fuera del campus con 2 compañeras de cuarto, y cuando llegué ahí y le conté toda la historia se puso furiosa en mi nombre, lo cual honestamente me ayudó mucho porque validó que no estaba loca al pensar que lo que mis padres habían hecho era completamente inaceptable. Me quedé en el sofá de Melissa esa primera noche, sin poder dormir básicamente nada, solo mirando el techo y pensando en cómo había llegado a este punto, y qué iba a hacer ahora. No tenía dinero ahorrado, porque mis padres nunca me habían animado a trabajar durante el semestre escolar. Decían que debía concentrarme en mis estudios, aunque curiosamente nunca les importó que Alexander tuviera un trabajo, y mi ayuda financiera solo cubría la colegiatura, no los gastos de vida ni alojamiento. El lunes siguiente, fui directamente a la oficina de ayuda financiera de la universidad y expliqué mi situación, bueno, una versión editada, donde básicamente dije que mi familia había cortado todo apoyo financiero de manera abrupta y que necesitaba opciones urgentemente. La consejera, que se llamaba Diane, y que fue literalmente un ángel, me ayudó a llenar formularios para ayuda financiera adicional y me conectó con recursos en el campus para estudiantes en situaciones difíciles. Resulta que había varios programas de emergencia para estudiantes que enfrentaban crisis financieras o familiares, y yo calificaba para la mayoría. También me ayudó a solicitar vivienda en el campus para el próximo semestre. Había algunas habitaciones disponibles para casos de emergencia, y me conectó con oportunidades de trabajo-estudio que pagarían mejor que los trabajos regulares de campus. En una semana básicamente tenía un plan completo de cómo iba a sobrevivir financieramente. No iba a ser fácil y definitivamente iba a tener que trabajar mientras estudiaba, pero era posible, y eso era lo importante. La persona que realmente me salvó fue mi tía Victoria, la hermana de mi mamá, que siempre había sido tipo la oveja negra de la familia, porque se dedicaba al arte en lugar de tener una carrera seria, y porque había decidido no casarse ni tener hijos. Mis padres básicamente la veían como un fracaso, y rara vez la invitaban a eventos familiares, pero ella siempre había sido amable conmigo en las pocas ocasiones que la veía, y yo secretamente siempre pensé que era la más cool de todos los adultos en mi familia. Le escribí un mensaje contándole lo que había pasado. No esperaba nada realmente. Solo sentía que alguien más en la familia debía saber la verdad antes de que mis padres crearan su propia versión de los eventos. Victoria me llamó literalmente 10 minutos después. Súper alterada pero también súper solidaria. Y me dijo que sabía exactamente cómo eran mi mamá y mi papá porque ella había crecido viendo ese favoritismo toda su vida. Mi mamá siempre había sido la preferida de mis abuelos, y Victoria siempre había sido la decepción. Me ofreció ayuda financiera. No mucho, porque ella tampoco era rica. Pero dijo que podía enviarme como $300 al mes para ayudar con gastos. Y más importante, me dijo que durante las vacaciones y recesos escolares, podía quedarme en su casa. Ella vivía como a 2 horas del campus, en una ciudad más grande, donde tenía un estudio de arte. Literalmente empecé a llorar cuando me ofreció todo esto, porque era más apoyo del que mis propios padres alguna vez me habían dado voluntariamente. Pasaron como 2 semanas y finalmente conseguí mudarme a mi habitación en el dormitorio del campus. Era pequeña y compartía baño con otras chicas del piso, pero era mía y nadie podía quitármela. Empecé mis 2 trabajos de trabajo-estudio. Uno en la biblioteca del campus
y otro ayudando en el departamento de psicología con investigación, y aunque estaba agotada todo el tiempo, al menos estaba construyendo mi propia vida en mis propios términos. Alexander me envió un mensaje largo como un mes después de todo, y para ser honesta esperaba que fuera más manipulación o intentos de hacerme sentir culpable, pero me sorprendió. Se disculpó. De verdad se disculpó. No con excusas ni justificaciones, sino reconociendo que había estado mal todos estos años, que él sabía que mamá y papá me trataban diferente, y que nunca había dicho nada porque a él le convenía ese sistema. Admitió que se había sentido atrapado en este rol de hijo perfecto, y que la presión era horrible, pero que eso no justificaba que me hubiera dejado sola cuando más necesitaba que alguien me defendiera, y luego me dijo algo que me dejó tipo en shock total. Me dijo que iba a dejar la facultad de Derecho, que odiaba Derecho, que siempre lo había odiado, pero que lo había elegido, porque era lo que papá quería, y porque no sabía cómo decirle que no. Dijo que quería ser maestro, que había hecho voluntariado enseñando en un programa comunitario, y se había dado cuenta de que eso era lo que realmente lo hacía feliz, pero que nunca se había atrevido a perseguir eso, porque sabía que papá lo vería como un desperdicio de su potencial. Le respondí que me alegraba de que finalmente fuera a hacer algo que quería hacer, y que esperaba que encontrara la felicidad que yo estaba tratando de encontrar, pero también le dije que necesitaba tiempo antes de que pudiéramos tener una relación real como hermanos, porque todavía estaba procesando todo el dolor que había acumulado durante años. Él lo entendió y me dijo que estaría ahí cuando yo estuviera lista. Mientras tanto, mis padres empezaron a enviarme mensajes, no disculpándose obviamente, sino intentando manipularme para que volviera. Mi mamá mandaba textos tipo: «La casa se siente tan vacía sin ti, extraño a mi niña», como si nada hubiera pasado, y como si no me hubieran literalmente corrido de la casa. Mi papá enviaba mensajes más prácticos sobre cosas que supuestamente necesitaba firmar o recoger, probablemente intentos de hacer que fuera a verlos para poder presionarme en persona. No respondí a ninguno de esos mensajes por como 2 meses, y entonces un día decidí que necesitaba decir mi verdad sin filtros. Les envié un mensaje largo, probablemente demasiado largo, donde básicamente puse todo sobre la mesa. Les dije exactamente cómo me habían hecho sentir durante toda mi vida, cómo el favoritismo hacia Alexander y Hannah había sido obvio y doloroso, cómo me habían tratado como si mi único valor fuera servir a la familia, y cómo pedirme que dejara la universidad había sido la gota que derramó el vaso, pero no el único problema, solo el más reciente, en una larga historia de hacerme sentir menos importante que mis hermanos. Les dije que no iba a disculparme por elegirme a mí misma por primera vez en mi vida, y que si ellos alguna vez querían tener una relación conmigo, tenían que reconocer el daño que habían causado y hacer cambios reales, no solo esperar que yo volviera y pretendiera que todo estaba bien. Mi papá respondió con una pared de texto sobre cómo yo no entendía las realidades de ser padre y tomar decisiones difíciles, básicamente sin reconocer nada de lo que había dicho. Mi mamá solo puso: «Estás siendo muy hiriente, Charlotte», lo cual era irónico considerando todo. Entonces empezaron a aparecer otros familiares, primos y tíos, que yo ni siquiera sabía que tenían mi número, todos con opiniones sobre la situación. Aparentemente mis padres habían estado contando su versión de los eventos, donde yo era la hija desagradecida que había abandonado a la familia por puro egoísmo, sin mencionar obviamente que me habían pedido que dejara la universidad para financiar a mis hermanos. Algunos familiares me mandaban mensajes diciéndome que debería respetar a mis padres. Otros solo querían chisme. Y unos pocos, incluyendo a un primo que siempre me había caído bien, me escribieron en privado para decirme que sabían que había más en la historia y que tenía su apoyo. La siguiente bomba cayó como en julio. Mi mamá me envió un mensaje muy casual diciendo que habían decidido vender la casa y mudarse a un lugar más pequeño ahora que todos los hijos estaban fuera. No me preguntaron mi opinión. No me consultaron sobre cosas mías que pudieran estar todavía en la casa. Solo me informaron como si yo fuera una extraña. Y la verdad, en ese punto ya me daba igual. Esa casa nunca había sentido realmente como mi hogar de todos modos. Siempre había sido más un lugar donde yo existía mientras ellos vivían sus vidas centradas en Alexander y Hannah. Bloqueé sus números después de eso. Decidí que mantener esa línea de comunicación abierta solo me estaba haciendo daño. Ellos no iban a cambiar, y yo no necesitaba exponerme constantemente a sus intentos de manipulación y culpa. Fue liberador, honestamente, como cerrar una puerta que había estado abierta dejando entrar aire frío durante demasiado tiempo. Lo que no esperaba era que Hannah me contactara. Fue en agosto, justo antes de que ella fuera a empezar la universidad. Ella misma universidad privada carísima por la que supuestamente yo debía sacrificar mi futuro.
Me mandó un mensaje largo y vulnerable donde se disculpaba por todo. Dijo que había estado ciega durante mucho tiempo sobre cómo me trataban mamá y papá, porque ella estaba en la burbuja de ser la consentida, pero que después de que me fui y Alexander dejó la facultad de Derecho, ella empezó a ver cómo funcionaba realmente la familia. Dijo que mamá y papá ahora estaban poniendo toda su presión en ella, esperando que fuera perfecta en todo, y constantemente diciéndole que no podía decepcionarlos como habíamos hecho Alexander y yo, y que recién ahí entendió lo tóxico que era ese ambiente. Me dijo que lamentaba no haber dicho nada cuando me echaron, que tenía miedo de perder el apoyo de ellos, pero que ahora se daba cuenta de que ese apoyo venía con condiciones imposibles de cumplir. Hablamos por teléfono esa noche, probablemente la primera conversación real que habíamos tenido en nuestras vidas, y fue raro, pero bueno. Le conté toda mi experiencia creciendo en esa casa, cosas que ella nunca había notado porque estaba del otro lado de la ecuación, y ella me contó sobre la presión constante que sentía para mantener esta imagen de perfección. Decidimos mantenernos en contacto y construir una relación real como hermanas, no basada en la dinámica de nuestra familia, sino en quiénes éramos realmente como personas. En septiembre, empecé mi tercer año de universidad, y algo cambió en mí, o sea, siempre había sido buena estudiante, pero ahora tenía esta motivación diferente. No estaba estudiando para cumplir expectativas de nadie, sino porque genuinamente quería hacerlo. Me uní a un grupo de apoyo en el campus para estudiantes, que venían de familias tóxicas o habían sido desconectados de sus familias, y escuchar las historias de otras personas que habían pasado por cosas similares, o incluso peores, fue increíblemente sanador. En ese grupo conocí a gente increíble que se convirtió en mi familia elegida, personas que me entendían de una manera que mi familia biológica nunca lo hizo. Compartíamos recursos sobre cómo manejar el trauma familiar, cómo construir independencia financiera, cómo lidiar con la culpa y el dolor de cortar lazos con familia, y honestamente esas conversaciones me ayudaron más que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El departamento de psicología se enteró de mi participación en ese grupo, y me ofrecieron una posición pagada para ayudar a desarrollar un programa formal de apoyo entre pares para estudiantes enfrentando crisis familiares. Era perfecto. Combinaba mi experiencia personal con lo que estaba aprendiendo académicamente, y además pagaba mejor que mis otros trabajos, así que pude dejar uno y tener más tiempo para estudiar. Ahora estoy aquí, a casi 7 meses de esa reunión familiar que cambió todo, y la verdad es que estoy bien, mejor que bien en algunos aspectos. Sí, hay momentos difíciles donde extraño la idea de tener una familia normal y solidaria. Y sí, todavía duele cuando veo a otras personas con sus padres y hermanos teniendo relaciones sanas y amorosas, pero ya no me siento atrapada ni invisible ni como si mi único valor fuera lo que pudiera hacer por otros. Tengo mis propios planes, mis propios sueños, y por primera vez en mi vida nadie está diciéndome que esos planes son menos importantes que los de otra persona. Voy a graduarme el próximo año, probablemente con honores considerando cómo van mis calificaciones, y ya estoy investigando programas de maestría porque quiero especializarme en terapia familiar, lo cual tiene sentido considerando todo lo que he vivido. Hannah viene a visitarme cada pocas semanas. Tomamos café y hablamos sobre cómo está manejando la universidad y la presión de nuestros padres, y la ayudo como puedo con estrategias para establecer límites y mantener su propia identidad separada de las expectativas de ellos. Alexander dejó la facultad de Derecho oficialmente, y está en un programa de educación ahora. Dice que es el más feliz que ha sido en años, y aunque nuestra relación todavía está en proceso de reconstrucción, puedo ver que realmente está tratando de ser mejor. Mis padres siguen sin reconocer que hicieron algo mal. Según tía Victoria, quien todavía habla con mi mamá ocasionalmente, ellos cuentan la historia como si yo hubiera tenido algún tipo de crisis mental y los hubiera abandonado sin razón, negándose completamente a admitir que me pidieron que sacrificara mi educación. Hannah me dijo que en acción de gracias, ellos actuaron como si yo simplemente no existiera. Ni siquiera mencionaron mi nombre, lo cual supongo que es mejor que seguir, pintándome como la villana. ¿Y sabes qué? Ya no me importa su aprobación. Durante 20 años busqué validación de personas que nunca iban a dármela porque en su mundo yo nunca iba a ser tan importante como Alexander o Hannah, y eso es problema de ellos, no mío. Construí mi propia vida sin su ayuda. Estoy prosperando en formas que nunca hubiera podido si me hubiera quedado atrapada en ese sistema tóxico, donde mi único propósito era servir a la familia, y estoy orgullosa de mí misma por tener el coraje de irme aunque era aterrador y aunque no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivir. La semana pasada tuve una sesión de terapia, sí, fui a terapia finalmente, algo que debía haber hecho hace años, y mi terapeuta me preguntó si alguna vez perdonaría a mis padres. Le dije que honestamente no lo sabía,
que tal vez algún día, si ellos alguna vez reconocen el daño que causaron y hacen cambios reales, pero que el perdón no es mi prioridad ahora mismo, sanarlo es. Estoy enfocada en convertirme en la mejor versión de mí misma y en crear una vida que me haga feliz, no en esperar que personas que nunca me valoraron de repente se den cuenta de mi valor. Tengo 20 años, trabajo 2 empleos, estoy a punto de terminar mi tercer año de universidad y finalmente me siento en control de mi propia vida. No fue el camino que esperaba tomar, y definitivamente no fue fácil, pero fue necesario, y no cambiaría mi decisión de irme ni aunque pudiera. Esta es mi historia, y por primera vez, es realmente mía.